¿Y si Dios no está en silencio porque te abandonó, sino porque está observando si tu fe puede sobrevivir sin respuestas? Job descubrió algo que muchos creyentes solo entienden cuando ya están a punto de perderlo todo. Hay nombres en la Biblia que, con solo escucharlos, despiertan algo profundo en el alma. Nombres que no pertenecen solo a la historia antigua, sino que parecen escritos también sobre nuestra propia vida. Job es uno de esos nombres, y no porque su historia sea fácil de leer, sino porque es casi imposible de ignorar cuando uno mismo está en medio del dolor. Desde tiempos muy antiguos, hombres y mujeres de fe han encontrado en el libro de Job un espejo extraño, uno que no muestra lo que queremos ver, sino lo que realmente somos cuando todo lo que amamos comienza a desaparecer. No es un libro cómodo, pero es un libro verdadero. Y la verdad, aunque duela al principio, siempre tiene el poder de liberarnos de las cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos. Charles Spurgeon, el gran predicador del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo algo que marcó profundamente a muchos creyentes. El libro de Job no fue escrito para explicar el sufrimiento, sino para mostrar que Dios sigue siendo Dios incluso cuando el sufrimiento no tiene explicación. Esa frase no consuela al instante, pero siembra algo que con el tiempo se convierte en raíz firme e inamovible en el alma del creyente que decide confiar. Y es justamente eso lo que necesitamos entender antes de hablar del secreto de Job. Porque muchos creyentes hoy están en peligro, no de perder su salvación, sino de perder algo que la precede y la sostiene con fuerza: la fe viva. Esa confianza silenciosa, inquebrantable y firme de que Dios sabe perfectamente lo que hace, aunque nosotros no lo veamos ni lo comprendamos con nuestra mente limitada y finita. Vivimos en un tiempo en que la fe es probada de formas que nuestros abuelos quizás nunca imaginaron, no solo por persecuciones abiertas o por crisis económicas devastadoras, sino por algo mucho más sutil y penetrante: el silencio de Dios en medio del dolor más profundo. Oramos, esperamos, creemos con todo el corazón, y a veces el cielo parece no responder. Y en ese silencio prolongado, la duda entra silenciosamente como agua que se filtra por una grieta pequeña. Job conoció ese silencio. Lo conoció de una manera devastadora y completamente inesperada. En un solo día, perdió sus hijos amados, sus bienes, su salud y su futuro visible. Todo lo que tenía forma de bendición se convirtió de repente en ceniza y dolor. Y lo que hace su historia tan perturbadora no es únicamente la magnitud de la pérdida, sino que Dios lo permitió. El mismo Dios que lo conocía íntimamente permitió que todo cayera de golpe. Eso es lo que nos cuesta aceptar de verdad, con honestidad. Porque hay una teología muy popular hoy en día que dice que si obedeces, prosperas. Que si confías, todo saldrá bien y a tiempo. Que el dolor es siempre señal de alguna falta de fe. Y cuando esa teología choca frontalmente con la realidad de la vida, muchas almas se quiebran por dentro. No porque Dios haya fallado, sino porque la imagen que tenían de Él era demasiado pequeña para sostenerlas en medio de la tormenta real. Spurgeon también decía con una convicción que venía de años de ministerio y sufrimiento personal: la fe que no ha sido probada es solo una suposición. Y Job nos enseña exactamente eso con su vida entera, que la fe verdadera no es la que evita el fuego, sino la que sobrevive dentro de él con dignidad. No es la que nunca tiembla, sino la que tiembla con todo su ser, y aún así no suelta la mano de Dios ni por un instante. Esa es una fe que vale algo verdaderamente eterno. Pero ¿cuál era exactamente ese secreto tan poderoso? ¿Qué tenía Job en su interior que le permitió mantenerse en pie cuando todo a su alrededor se derrumbaba sin cesar? No era su riqueza, porque la perdió por completo en un día. No era su salud, porque la perdió también de manera brutal. No era el apoyo de su esposa que le dijo con amargura: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era el consuelo de sus amigos que llegaron y solo encontraron palabras de acusación y juicio implacable contra él.
Lo que Job poseía era algo que ninguna tormenta del mundo puede arrebatar de las manos de un hombre. Una convicción forjada en años de intimidad real y genuina con Dios. No un conocimiento teológico frío y aprendido de memoria, sino una experiencia verdadera y personal con el Dios vivo y eterno. Job había caminado con Dios mucho antes de que llegara la tormenta más oscura de su vida, y esa caminata acumulada fue precisamente lo que lo sostuvo con firmeza durante ella. La Escritura dice con claridad en Job 1:1 que él era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso no significa que era sin pecado, ni que era superior a todos los demás. Significa que su orientación de vida apuntaba hacia Dios con todo su corazón y toda su voluntad. Que su alma estaba alineada con lo eterno, no solo con lo visible y pasajero de este mundo. Y esa alineación hace toda la diferencia en el momento más oscuro y más difícil de la prueba. Hoy queremos invitarte a hacer una pausa sincera y profunda, a dejar de correr por un momento y preguntarte con honestidad, ¿cuál es el fundamento real de mi fe? ¿Está construida sobre lo que Dios me ha dado o sobre quién Dios es en sí mismo? Porque si tu fe depende de las bendiciones visibles, el día en que ellas fallen, tu fe también caerá. Pero si tu fe está anclada en el carácter eterno e inmutable de Dios, entonces ni la tormenta más violenta, ni el silencio más largo podrán moverla jamás. Si este tema está tocando algo real en tu corazón hoy, te invitamos a suscribirte a este canal, porque aquí encontrarás enseñanzas que no solo informan la mente, sino que transforman el alma desde adentro. Y si sientes que tu intimidad con Dios necesita ser restaurada, tenemos algo especial para ti. En el primer comentario fijado, encontrarás el enlace a nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Quizás la oración se ha convertido en un monólogo sin respuesta. Quizás la Biblia se siente fría y distante. Quizás ya no recuerdas cuándo fue la última vez que sentiste a Dios cerca de verdad. Este ebook fue creado para personas exactamente en ese lugar. En 21 días, paso a paso, volverás a encontrar ese fuego que creías apagado. Adquiérelo hoy. No lo dejes para después. Ese es el primer paso. No el más fácil, pero sí el más importante de todos los que puedes dar hoy. Y Job, con su vida entera, nos está mostrando que ese paso siempre vale la pena darlo, sin importar cuánto cueste. Hay algo que el libro de Job revela desde sus primeras páginas y que muchos creyentes pasan por alto. La prueba de Job no comenzó en la tierra, comenzó en el cielo. Y eso cambia absolutamente todo lo que pensamos sobre el sufrimiento, sobre Dios y sobre nosotros mismos. En Job 1:6, la Escritura nos lleva a una escena que desafía nuestra comprensión. Un día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y en esa asamblea celestial, Dios mismo habla de Job, lo señala, lo presenta. Le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Esa pregunta de Dios no es casual ni inocente. Es una declaración de confianza. Dios estaba poniendo su nombre sobre Job, y al hacerlo, estaba también poniendo a Job en el centro de una batalla que él ni siquiera sabía que existía. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Pasamos por pruebas que no entendemos, que no pedimos, que parecen no tener sentido ni propósito visible. Y en medio de ese dolor, la pregunta más natural del mundo es, ¿por qué a mí? Pero el libro de Job nos responde con algo que incomoda y libera al mismo tiempo. A veces, las pruebas más duras vienen precisamente porque Dios confía en ti. No porque seas perfecto, no porque lo merezcas, sino porque hay algo en tu vida que Dios quiere mostrarle al mundo espiritual. Hay una fe en ti que Dios sabe que puede resistir, aunque tú mismo no lo sepas todavía. Y eso, lejos de ser un castigo, es una distinción que pocos comprenden mientras están dentro del fuego. Satanás respondió a Dios con una acusación que sigue siendo la misma acusación que el enemigo lanza contra nosotros hoy. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. En otras palabras, Job solo te sirve porque le conviene. Quítale todo y verás quién es realmente. Esa acusación es una de las más antiguas y más devastadoras que existen, porque toca algo que todos debemos examinar con honestidad en nuestro propio corazón. ¿Amo a Dios por lo que Él es o por lo que Él me da? ¿Mi devoción es real o es una transacción espiritual disfrazada de fe? Job 1.9 registra esa pregunta del adversario. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Y aunque la pregunta viene del enemigo, es una pregunta que Dios permite porque su respuesta importa, no solo para Job, para todos los que algún día leerían su historia y se reconocerían en ella. Y aquí está uno de los secretos más profundos que el libro de Job guarda. Dios nunca discutió con Satanás sobre la teología. No presentó argumentos ni sistemas doctrinales. Señaló a un hombre, a una vida, a una historia real de alguien que había elegido a Dios en lo ordinario, día tras día, sin espectáculos ni milagros visibles. Esa era la respuesta de Dios a la acusación del enemigo. Tu vida también puede ser esa respuesta. No necesitas predicar en grandes plataformas ni hacer cosas extraordinarias para que tu fe sea una declaración en el mundo espiritual. Cada mañana que te levantas y confías en Dios a pesar del dolor, cada vez que oras aunque no sientas nada, cada vez que sigues creyendo cuando todo habla en contra, estás respondiendo la acusación del enemigo con algo que él no puede refutar, una fe genuina y perseverante. Proverbios 27:11 dice: «Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que pueda responder al que me reproche». Hay una dimensión de nuestra fe que va más allá de nosotros mismos. Hay momentos en que nuestra fidelidad no es solo para nuestro bien, sino para la gloria de Dios en dimensiones que no alcanzamos a ver desde aquí. Job no sabía lo que estaba pasando en el cielo. No tenía acceso a esa conversación. Solo veía el derrumbe de todo lo que amaba, pero siguió de pie. No porque tuviera información privilegiada, sino porque tenía algo más poderoso que la información. Tenía una historia con Dios que nadie podía borrar. Y ahí está la clave que muchos pasan por alto. La fe de Job no nació en la tormenta. Fue formada en los años de quietud, de obediencia cotidiana, de adoración cuando todo estaba bien. La tormenta no creó su fe, solo la reveló. Como el fuego no crea el oro, sino que lo purifica y lo muestra en su verdadero valor ante los ojos de todos. Romanos 5:3-4 lo dice con una claridad que no deja espacio a la duda. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. La prueba no destruye al creyente verdadero, lo define, lo revela, lo lleva a un nivel de fe que la comodidad nunca hubiera podido producir en él. Entonces la pregunta que queda suspendida en el aire no es si vendrán las pruebas. La pregunta es ¿quién serás tú cuando lleguen? ¿Qué encontrará la tormenta cuando toque tu vida? ¿Una fe construida sobre bendiciones visibles o una fe forjada en la intimidad con el Dios eterno que no depende de las circunstancias para mantenerse en pie? Esa pregunta no tiene una respuesta teórica, solo tiene una respuesta vivida. Y Job, con cada palabra que pronunció en medio de su dolor más profundo, nos está mostrando cómo se ve una fe que ha sido edificada sobre la roca, no sobre la arena de las circunstancias favorables. Una fe que no necesita entender para seguir confiando, porque conoce a aquel en quien ha creído. Como dice 2 Timoteo 1:12, yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa certeza no viene de conocer el futuro, viene de conocer a Dios, y ese conocimiento, profundo y real, es el secreto que ninguna tormenta puede tocar. Y lo que hace esto aún más significativo es que Dios no le explicó nada a Job durante la tormenta. No bajó a decirle, mira, esto tiene un propósito, hay una conversación celestial de por medio, todo va a salir bien. Dios guardó silencio por un tiempo que debió sentirse eterno. Y Job tuvo que sostenerse sin respuestas,
sin explicaciones, sin garantías visibles, solo con lo que sabía de Dios antes de que todo cayera. Eso es exactamente lo que somos llamados a hacer nosotros también. A confiar no porque tengamos todas las respuestas, sino porque conocemos al que las tiene. A creer no porque el camino sea claro, sino porque la mano que nos guía es fiel desde antes de los siglos y lo seguirá siendo para siempre. Cuando todo se derrumba, las palabras que salen de la boca de un hombre revelan lo que realmente hay en su corazón. No lo que profesó en los días buenos, no lo que declaró en la iglesia cuando todo iba bien, sino lo que lleva grabado en lo más profundo de su ser. Y Job, en el momento más oscuro de su vida, abrió la boca y dijo algo que ha asombrado a creyentes por siglos enteros. Job 1:20-21 lo registra así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En medio de la pérdida total, Job adoró. No gritó contra Dios, no abandonó su fe, adoró. Eso no significa que Job no sintiera dolor. Significa que su dolor no gobernaba su teología. Había algo en él más profundo que la herida, más firme que la pérdida, más real que el sufrimiento. Una convicción inamovible de que Dios seguía siendo Dios y que eso era suficiente para seguir de pie. Pero la historia no termina ahí, porque Job también era un hombre. Y los hombres, cuando el dolor se prolonga, comienzan a hablar. En los capítulos siguientes del libro, Job no calla, se lamenta, cuestiona, clama. Hay momentos en que sus palabras son tan crudas que incomodan al lector religioso, que espera que un hombre de fe siempre hable con calma y mansedumbre perfecta. Job 3.3 dice: Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job maldijo el día de su nacimiento. No maldijo a Dios, pero expresó con total honestidad el peso aplastante de su sufrimiento. Y lo extraordinario es que Dios no lo condenó por eso. Al contrario, al final del libro, Dios diría algo que nos sacude. Mi siervo Job habló de mí lo recto. Eso nos enseña algo que muchos creyentes necesitan escuchar hoy con urgencia. La fe auténtica no es la que siempre sonríe. No es la que nunca llora ni la que nunca pregunta. La fe auténtica es la que lleva su dolor directamente a Dios, sin adornos ni hipocresía, con toda la honestidad del alma que sufre y que aún así no abandona la relación. Los salmos están llenos de esa honestidad. El Salmo 22:1 comienza con las palabras que el propio Jesús repetiría en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es una declaración de incredulidad. Es el grito de alguien que siente el peso del cielo callado y que aún así sigue llamando a Dios mi Dios. En el abandono aparente, la relación permanece. Job gritó, Job lloró. Job preguntó cosas que no tenían respuesta fácil, y todo ese proceso fue parte de su camino de fe, no una desviación de él. Porque la fe madura no es la que nunca duda. Es la que lleva sus dudas al trono de la gracia en lugar de llevarlas a los brazos del abandono espiritual. Hay una diferencia fundamental entre quejarse contra Dios y quejarse ante Dios. Job hizo lo segundo. Sus palabras eran duras, pero estaban dirigidas hacia arriba, no hacia afuera. Seguía hablando con Dios, aunque no entendiera nada. Seguía en la relación, aunque la relación doliera más que el silencio. Y eso nos lleva a una realidad que el libro de Job expone con una claridad que pocos textos bíblicos igualan. El sufrimiento no es prueba de la ausencia de Dios. A veces es precisamente la señal de que estás en medio de algo que Dios mismo ha permitido, con un propósito que todavía no puedes ver desde donde estás. Isaías 45:15 dice: Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. El Dios que se oculta no es el Dios que abandona. Es el Dios que obra en lo invisible mientras nosotros miramos solo lo visible. Es el Dios que teje en la oscuridad un tapiz que solo podremos entender cuando llegue la luz. Job no podía ver ese tapiz. Estaba sentado en el suelo,
rascando sus llagas con un tiesto, rodeado de amigos que en lugar de consolarlo lo acusaban. Y aún así, en uno de esos momentos de quiebre total, pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas que registra toda la Escritura. Job 19, 25-26 dice: «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». En medio de la destrucción completa de su vida exterior, Job vio algo con los ojos del alma que sus ojos físicos no podían ver. Vio a un Redentor vivo, vio una resurrección, vio más allá del presente hasta alcanzar lo eterno. Ese es el secreto que ninguna tormenta puede enterrar: la capacidad de ver con los ojos de la fe lo que los ojos del cuerpo no alcanzan a percibir. Y esa capacidad no se desarrolla en los momentos de bonanza. Se forja en los momentos en que no queda nada más que Dios. Cuando todo lo secundario ha sido quitado y solo queda lo esencial, es cuando el alma descubre cuánto vale realmente lo que tiene en él. La prueba de Job no fue un accidente, ni una crueldad sin sentido. Fue el escenario en el que una fe invisible se volvió visible para el cielo y para la tierra. Y cada creyente que hoy atraviesa su propia oscuridad tiene el mismo potencial: convertir su dolor en una declaración que el cielo mismo escucha con atención y con honra. Y aquí conviene detenerse un momento para reflexionar sobre algo que solemos ignorar en nuestra vida espiritual cotidiana. Pasamos mucho tiempo pidiendo a Dios que nos libre del fuego, cuando quizás deberíamos estar pidiéndole que nos enseñe a caminar dentro de él sin quemarnos. Porque Daniel 3:25 nos muestra a 3 hombres en medio de las llamas, y junto a ellos hay una figura que se parece al Hijo de Dios. El fuego no los consumió, y no estaban solos en él. Esa imagen no es solo para Sadrac, Mesac y Abednego. Es para cada creyente que hoy siente que las llamas de la vida están subiendo de nivel. Dios no siempre apaga el fuego, pero siempre entra en él contigo. Y esa presencia, aunque no la sientas con tus emociones, es más real que cualquier cosa que veas con tus ojos en este momento. Job lo descubrió, no en un instante de éxtasis espiritual, sino en el fondo del pozo más profundo de su existencia. Y lo que encontró allí cambió para siempre su comprensión de quién es Dios y de quién es Él mismo delante de Él. Eso es lo que nos espera al otro lado de cada prueba que decidimos atravesar con fe, y no huir con amargura. Hay personajes en la historia de Job que casi siempre quedan en segundo plano, pero que merecen una atención cuidadosa. Son sus 3 amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Llegaron cuando se enteraron de todo lo que le había sucedido, y la Escritura dice que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Eso, en sí mismo, fue hermoso. El problema no fue que llegaron. El problema fue lo que dijeron cuando abrieron la boca, porque cada uno de ellos, a su manera, representaba una teología que suena razonable desde afuera, pero que aplasta al que sufre desde adentro. La idea de que todo sufrimiento es consecuencia directa de algún pecado cometido, que si estás en el fuego, es porque hiciste algo para merecer el fuego. Elifaz fue el primero en hablar, y lo hizo con una mezcla de suavidad y acusación que resulta familiar para cualquiera que haya sido juzgado por alguien religioso en un momento de dolor. En Job 4, 7, 8 le preguntó: «Recuerda ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, eso mismo ciegan». En otras palabras, algo hiciste, Job, examínate. Bildad fue más directo. Zofar fue el más duro de todos, llegando a insinuar que Job merecía incluso más de lo que estaba recibiendo. Y los 3, con toda su elocuencia y su conocimiento teológico, estaban completamente equivocados. No porque mintieran sobre la naturaleza de Dios en términos generales, sino porque aplicaron verdades generales a una situación específica, sin tener la información completa. Ese es uno de los errores más comunes y más dolorosos que se cometen dentro de la comunidad de fe. Tomamos principios verdaderos como que Dios disciplina a sus hijos
o que el pecado trae consecuencias, y los convertimos en reglas absolutas que aplicamos sin discernimiento ni misericordia. Y al hacerlo, añadimos peso al que ya está agobiado en lugar de ayudarlo a levantarse. ¿Cuántas personas han abandonado la fe, no por culpa de Dios, sino por culpa de los amigos de Job que aparecieron en sus vidas en el momento más vulnerable? Personas que en lugar de sentarse a llorar con ellos, llegaron con un diagnóstico espiritual preparado de antemano y con la certeza arrogante de saber exactamente por qué Dios había permitido aquello. Santiago 1:19 nos recuerda algo que los amigos de Job olvidaron por completo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hay momentos en que la mayor ofrenda que puedes hacer a alguien que sufre es simplemente tu silencio compasivo y tu presencia fiel. No tus explicaciones, no tu teología bien ordenada, tu presencia. Job respondió a sus amigos con una honestidad que desarmaba. En Job 16:2 les dijo: «Consoladores molestos sois todos vosotros». Y esa frase, aunque dura, describe con precisión lo que sucede cuando intentamos consolar desde la distancia emocional y la superioridad espiritual. El consuelo verdadero no viene de quien se siente por encima del que sufre, sino de quien es capaz de descender hasta donde está el que llora. Jesús nunca consoló desde arriba. Se encarnó, descendió, lloró ante la tumba de Lázaro aunque sabía que iba a resucitarlo. Juan 11:35, el versículo más corto de toda la Biblia, dice simplemente: Jesús lloró. Y en esas dos palabras hay una teología de la compasión que ningún sistema doctrinal puede reemplazar. Dios no observa nuestro dolor desde lejos, lo habita con nosotros. Y aquí encontramos otro nivel del secreto de Job que pocas veces se menciona. Al final del libro, en Job 42:7, Dios le dijo a Elifaz: «Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job». Dios no reprendió a Job por sus lamentos y sus preguntas. Reprendió a los que habían hablado con certeza religiosa sin tener la verdad completa. Eso es profundamente revelador. Significa que Dios prefiere la honestidad dolorosa del que sufre a la elocuencia teológica del que juzga sin comprender. Significa que una pregunta genuina, hecha desde el dolor, vale más delante de Dios que una respuesta bien formulada hecha desde la distancia. Dios valora la autenticidad por encima de la apariencia de sabiduría, y también hay algo más en ese final que toca el corazón con una suavidad inesperada. Dios le pidió a Job que intercediera por sus amigos. Job 42:8 dice: «Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros». El que había sido acusado, herido y juzgado, fue llamado a orar por los que lo habían herido. Eso no es solo una historia de restauración. Es un modelo de madurez espiritual que pocas personas alcanzan. La capacidad de interceder con genuino amor por quienes te causaron dolor en tu momento más oscuro, no desde la amargura, sino desde la misma fe que te sostuvo durante la tormenta. Job pudo hacerlo porque su fe no dependía de cómo lo habían tratado los demás, sino de quién era Dios para él. Romanos 12:14 dice: «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis». Esa instrucción no es fácil, pero Job nos muestra que es posible, y nos muestra también que la bendición que pronunciamos sobre los que nos hirieron no los libera solo a ellos. Nos libera también a nosotros de la prisión del rencor que, si no se atiende, puede destruir más que cualquier tormenta exterior. Hay algo liberador en entender que no todos los que llegaron a la vida de Job con palabras religiosas tenían razón. Porque a veces, cuando estamos en el suelo, asumimos que quien habla con autoridad espiritual debe tener la verdad completa sobre nuestra situación. Y esa suposición puede paralizarnos, llenarnos de culpa por cosas que no hicimos y alejarnos de la misericordia de un Dios que en realidad está mucho más cerca de nuestra herida de lo que cualquier acusador podría imaginar. Dios defendió a Job cuando ya nadie más lo hacía.
Y esa defensa llegó en el momento justo, no antes, porque hay cosas que solo se aprenden en la espera, en el silencio, en la noche más larga. Y Job, al otro lado de todo eso, estaba más cerca de Dios que nunca. No a pesar del sufrimiento, a través de él. El camino de la fe auténtica rara vez es aplaudido en tiempo real. Muchas veces es malinterpretado, cuestionado y hasta condenado por quienes observan desde fuera. Pero lo que importa no es el veredicto de los que miran, sino el veredicto de aquel que ve el corazón. Y el veredicto de Dios sobre Job fue claro, definitivo y eterno. Mi siervo Job habló de mí lo recto. Eso es todo lo que un creyente necesita escuchar al final de la tormenta. Después de tanto dolor, de tantas preguntas y de tantos discursos humanos, intentando explicar lo inexplicable, llegó el momento que Job esperaba y temía al mismo tiempo. Dios habló. Pero lo sorprendente es que Dios no comenzó dando explicaciones. No le mostró a Job la conversación celestial del inicio. No le dijo por qué Satanás lo acusó, ni por qué permitió que la prueba llegara tan lejos. Job 38:1 dice: Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino. Esa imagen es poderosa. Dios no habló desde un jardín tranquilo, ni desde una sala iluminada, sino desde un torbellino, como si quisiera enseñarnos que su voz no siempre aparece cuando la tormenta termina. Muchas veces aparece en medio de ella, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para corregir nuestra visión. La primera pregunta de Dios fue como una espada de luz atravesando la confusión. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38:2. No era una humillación cruel, era una llamada santa a la realidad. Job había hablado desde el dolor, y Dios lo había escuchado. Pero ahora el Señor iba a levantar sus ojos del polvo hacia algo mucho más grande que su propia herida. Dios le preguntó: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Esa pregunta no buscaba destruir a Job, sino devolverlo a su lugar correcto. Porque una de las cosas más peligrosas que el sufrimiento puede hacer es encerrar nuestra mente en una habitación estrecha, donde solo vemos nuestra pérdida, nuestra noche, nuestra injusticia y nuestro límite. Cuando el dolor se vuelve nuestro único horizonte, todo parece absurdo, todo parece abandono, todo parece castigo. Pero Dios llevó a Job a mirar la tierra, el mar, la mañana, las estrellas, los animales salvajes y los misterios que ningún ser humano gobierna. Era como si le dijera: Job, si no puedes ordenar el amanecer, ¿cómo podrías comprender por completo los caminos eternos de mi providencia? Esto no significa que Dios desprecie nuestras lágrimas. El Salmo 34:18 afirma: Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Dios no se acercó a Job para aplastarlo, sino para rescatarlo de una prisión interior. La prisión de creer que solo podía confiar si primero entendía todo lo que estaba ocurriendo. Ese es otro secreto de Job que todo creyente debe guardar antes de perder la fe. La fe madura no exige entenderlo todo para seguir adorando. Aprende a descansar en el carácter de Dios cuando la mente no logra descansar en las circunstancias. No porque el dolor sea pequeño, sino porque Dios es más grande que todo lo que el dolor intenta decirnos. Job no recibió una explicación, recibió una revelación. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Una explicación responde al ¿por qué? Una revelación muestra quién. Muchas veces Dios no calma primero nuestro corazón, explicando cada detalle, sino mostrándonos quién es Él. Porque cuando vemos a Dios correctamente, la prueba no desaparece, pero pierde el poder de gobernar nuestra alma. En Job 42:5, Job dijo una de las frases más profundas de toda la Escritura: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esa es la transformación. Antes Job conocía a Dios por verdad recibida, por reverencia sincera, por una vida recta. Pero después del valle, del silencio y del torbellino, Job conoció a Dios de una manera más profunda, más íntima y más imposible de arrebatar. Hay creyentes que conocen a Dios solo por lo que otros les dijeron. Conocen sermones, frases, canciones y tradiciones,
Pero cuando llega la prueba, descubren que necesitan algo más que memoria religiosa. Necesitan una visión interior del Dios vivo. Necesitan poder decir, no porque alguien lo predicó, sino porque el alma lo encontró en la noche. Ahora mis ojos te ven. Ese conocimiento no se compra con comodidad, se forma en la rendición. Job respondió, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:6. No era autodesprecio enfermo, era humildad despierta, era el reconocimiento de que incluso el hombre más recto sigue siendo pequeño delante del Santo. Job no perdió su integridad, perdió la ilusión de medir a Dios con su propio entendimiento. Y aquí aparece una verdad que puede sanar muchos corazones cansados. Dios no necesitó explicarle todo a Job para restaurarlo. Le bastó con revelarse, porque cuando Dios vuelve a ocupar el centro, aún las preguntas sin respuesta dejan de ser cadenas. Siguen existiendo, pero ya no mandan. Siguen doliendo, pero ya no gobiernan. Siguen abiertas, pero ya no separan el alma de su Señor. Después de eso, Dios restauró a Job. La Escritura dice que aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Pero debemos tener cuidado con leer esa restauración como si fuera una fórmula simple. Sufres, resistes y después recibes el doble. El libro de Job no es un contrato de prosperidad, es una revelación de fidelidad. Santiago 5:11 resume este misterio con una ternura especial. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El final del Señor no es crueldad, no es abandono, no es capricho. Aunque el camino sea oscuro, su fin está lleno de misericordia y compasión. El problema es que muchas veces juzgamos a Dios en medio del capítulo más doloroso, sin haber llegado todavía al final de su obra. Miramos una página oscura y pensamos que todo el libro terminó. Pero Dios todavía escribe. Y cuando Él escribe, aún las lágrimas que parecían inútiles pueden convertirse en testimonio para sostener a otros que un día pasarán por el mismo valle. Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esa diferencia importa. La pérdida no es buena en sí misma. La enfermedad no es buena en sí misma. La traición no es buena en sí misma. Pero en las manos soberanas de Dios, aun lo que el enemigo quiso usar para destruirte puede ser convertido en una obra de gracia. Job salió del proceso distinto, no simplemente más rico, sino más profundo, no solo restaurado por fuera, sino ensanchado por dentro. Su fe ya no dependía de explicaciones, ni de amigos, ni de bienes, ni de salud. Había visto al Señor, y quien ve al Señor en medio del torbellino jamás vuelve a mirar el dolor de la misma manera. Por eso, antes de perder la fe, recuerda esto. Dios puede estar más cerca de ti precisamente en el lugar donde pensaste que Él se había escondido. Puede estar hablándote no desde la calma que pediste, sino desde el torbellino que no entiendes. Y si permaneces, si no sueltas la fe, un día también podrás mirar atrás y decir, no entendí el camino, pero vi al Señor. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si la historia de Job habló a tu corazón, no ignores lo que Dios está despertando dentro de ti. Tal vez has sufrido, has preguntado, has llorado en silencio, pero aún hay una fe que puede levantarse. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios qué enseñanza de Job más tocó tu alma. Y si sientes que tu intimidad con Dios necesita ser restaurada, no permitas que esta sea solo otra reflexión que escuchas y luego olvidas. Nuestro ebook 21 días para restaurar tu intimidad con Dios fue diseñado para ayudarte a reconstruir, paso a paso, una relación más profunda, constante y real con el Señor. Miles de creyentes saben que una vida espiritual fuerte no se recupera por accidente, sino con dirección y propósito. Por eso, encontrarás una guía práctica para volver al lugar secreto donde Dios transforma corazones. El enlace está en el primer comentario fijado. No lo dejes para después. Tu alma necesita volver a escuchar la voz de Dios con claridad. Gracias por acompañarnos
y sigue viendo los próximos videos que aparecen ahora en la pantalla.